bendiga a todos en esta hora de la tarde. Agradecemos a nuestro Padre Celestial la oportunidad que nos da de poder predicar su santa y divina palabra. Sabemos pues que la iglesia es edificada, que la iglesia adquiere conocimiento, que podemos cada día alcanzar más madurez espiritual, que es lo que queremos, que es lo que todos nosotros procuramos. Siempre hablamos de la doctrina de Cristo, la doctrina de la iglesia, la doctrina de los apóstoles. Algunos piensan que la doctrina no tiene tanta importancia, que hay cosas dentro de la iglesia que son más importantes que la doctrina. Pero yo creo que no es así, porque la doctrina es Dios, y es Dios que ha dado la doctrina, ha dado la enseñanza a la iglesia. Entonces, nosotros debemos conocer bien la doctrina de Cristo y de los apóstoles, porque de esta manera vamos a estar preparados para no dejarnos confundir, no dejarnos engañar de nadie. Y además, en vez de que nos puedan engañar, más bien nosotros vamos a tener bastante base para contradecir las doctrinas erróneas que en este mundo pues hay por montón, ¿verdad? Son muchísimas las doctrinas erróneas que hay en este mundo. Imagínense todas las sectas que hay en el mundo, cada una con una doctrina diferente, con un concilio, ¿verdad? Y lo que algunos por ahí dicen, no importa dónde estemos, no importa en qué iglesia usted esté, si tu corazón es como el mío, dame la mano y ya somos hermanos. Como que la doctrina no importara, porque uno tiene la libertad, la opción para hacer, para practicar lo que a uno le parezca mejor dentro de la iglesia. Y no es así, ¿verdad? Porque debemos de hacer las cosas tal y como Dios las ha mandado en su santa y divina palabra. Es por eso que la Biblia dice que si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado, ¿verdad? Entonces, si hablamos, que podamos hablar conforme a la palabra de nuestro Dios, que no nos salgamos de lo que ha sido enseñado, de lo que ha sido revelado por nuestro Padre Celestial, porque si hacemos lo contrario, entonces Dios no es glorificado. Y Jesucristo nos advierte acerca de estas falsas doctrinas. En Mateo capítulo 15, versículo 9, está diciendo Jesús: en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Imagínense personas que decían que honraban a Dios o que estaban honrando a Cristo, haciendo las cosas en nombre de Cristo, en nombre de Dios, y ahora Jesucristo está diciendo: en vano me honran. ¿Por qué? Porque estaban enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Entonces hay que ser cuidadoso con
lo que nosotros enseñamos. Y lo que ellos, en este caso que habla Jesucristo, estaban enseñando como mandamientos de hombre, eran precisamente las tradiciones, cosas que no tenían importancia, que no tenían relevancia alguna, porque estaban con una discusión de que tenían que ir reclamándole a Jesucristo porque sus discípulos no se lavaban las manos antes de comer pan, ¿verdad? Y que estaban quebrantando la tradición de los ancianos. Bueno, y ciertas tradiciones, ciertas costumbres, no es que sean malas, pero tampoco no se pueden imponer como mandamientos o darle más importancia que los mandamientos y olvidarnos de los mandamientos que Él ha hablado en su palabra. Y por eso es que Jesucristo está diciendo, me están honrando en vano, ¿verdad? Porque están enseñando como doctrina mandamientos de hombre y estaban también llevando a cabo tradiciones que nada tenían que ver con la palabra de nuestro Dios. En Hebreos capítulo 13 y versículo 9, el escritor de esta epístola nos advierte y nos dice que tenemos que ser muy cuidadosos. Y por eso es que la palabra de Dios nos habla y nos dice de esta manera: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas, ¿verdad? Ya en el último capítulo de este libro, Hebreos, está diciendo el autor de este libro: no se dejen llevar de doctrinas diversas y extrañas. Entonces, hay que conocer la doctrina de Cristo, la doctrina de los apóstoles, ¿verdad? Bien, para que no nos dejemos llevar entonces de doctrinas diversas y extrañas, porque así como estos que estaban practicando estas doctrinas, parece que se centraron más en lo que eran las viandas, lo que ellos comían, lo que ellos bebían, lo que ellos podían disfrutar. Y dice la palabra que nunca aprovecharon estas cosas a los que se ocuparon de ellas. Entonces, aquellos que se ponen a practicar otras cosas, pues nunca les va a aprovechar, ¿verdad? Entonces, este llamado es precisamente para nosotros. Y en Efesios capítulo 4 y versículo 14, la palabra de Dios también nos habla. Efesios 4:14 dice la palabra: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las altimañas del error. Entonces, un niño, ¿verdad? Y sobre todo cuando está en su primera infancia, fácilmente se deja llevar de cualquier cosa que le digan. Si le dicen vamos allí, o le dicen esto es azul, él va a creer de que es azul porque todavía no tiene
el conocimiento necesario. Pero en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, ya yo creo que no habemos niños espirituales, porque ya tenemos varios años en la iglesia del Señor y conocemos la doctrina correcta. Entonces dice, no se dejen llevar, ¿verdad? No sean como niños fluctuantes, que los pueden engañar, los pueden confundir, son capaces de creer cualquier cosa. Y está diciendo la palabra de Dios que por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Oigan bien, ¿verdad? Las artimañas del error, ¿verdad? Porque son maestros en cuanto a estas artimañas, en cuanto a estas estrategias para engañar, porque son como el mismo Satanás. Y la Biblia dice que no se presenta como lo que realmente es Él, se presenta como ángel de luz. Entonces dice que también sus ministros se presentan como ministros de justicia, ¿verdad? Pero el que tiene conocimiento, el que tiene entendimiento de la palabra de nuestro Dios, no se va a dejar engañar, no se va a dejar confundir por nadie en lo absoluto. Dice la palabra de Dios también en Primera de Juan, Segunda de Juan 9, si alguno se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene al Padre ni tiene al Hijo. Oigan bien, ¿verdad? Si alguno se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene al Padre ni tiene al Hijo. Los que están en el mundo, que nunca han estado en la iglesia, no han conocido el Evangelio, todo el tiempo han vivido engañados, extraviados. Pero muchos de la iglesia de Cristo que se extravían, hay miembros de la iglesia de Cristo que han ido a parar a los mormones, ¿verdad? Los testigos, han ido a parar con los pentecostales y así por el estilo, ¿verdad? Entonces, si alguien de aquí se va, por ejemplo, a una secta, si alguien de aquí se va al mundo, ya se ha extraviado y ya deja de perseverar en la doctrina de Cristo y de los apóstoles. ¿O acaso este mandamiento que participamos ahorita, o sea, el partimiento del pan, no es doctrina de Cristo y de los apóstoles? Sí, es mandamiento de Cristo. Y los que no son iglesia de Cristo participan de este mandamiento. No, para ellos no tiene importancia, no tiene relevancia, ¿verdad? Y por eso participan del mandamiento de cada año un día, o de tiempo en tiempo. Y la Biblia no es así que lo establece. Entonces, cuando se van de aquí también, empiezan a adorar en una iglesia avivada, ¿verdad? Donde hay alboroto, donde hay confusión y que hablan en lengua, música a todo dar, ¿verdad? Eso no es parte de la doctrina de Cristo. La parte de la doctrina de Cristo es como cantamos ahorita, con frutos de labio,
no con frutos de instrumentos mecánicos musicales, sino con frutos de labio, que confiesan el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero afuera vemos también mujeres que son pastoras, que dirigen iglesias. ¿Y está eso en la Biblia? No, no está. Porque las mujeres participan en los cultos, ejerciendo dominio sobre los varones. Entonces, eso es extraviarse de la doctrina de Cristo y de los apóstoles. Y esto es solamente por mencionar algo, porque si mencionamos todos los puntos que de la iglesia, ¿verdad?, de la doctrina de Cristo y de los apóstoles, que ellos no perseveran, son muchísimos y nos llevaría mucho tiempo. Y el texto es claro: el que no persevera en la doctrina de Cristo se extravió, dice, no tiene al Padre ni tampoco tiene al Hijo. Entonces, es por eso que nosotros tenemos que conocer la doctrina de Cristo y de los apóstoles, y tenemos que perseverar en ella, porque eso es lo que garantiza que tenemos a Dios y tenemos a Jesucristo. Vamos a tener la aprobación de Dios y de nuestro Señor en lo que nosotros hagamos, ¿verdad? Y por eso que cuando el apóstol Pablo le escribió a Timoteo, le está diciendo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que has aprendido. Tiene que mantener tu integridad, tu pureza, tu fidelidad a esa doctrina. No te puedes salir de ahí, porque entonces estaría errando, estaría haciendo algo que no agrada a nuestro Padre Celestial, y entonces tu salvación estaría en tela de juicio. Y cuando Pablo escribe a Tito, también le está diciendo que habla siempre lo que está de acuerdo a la sana doctrina, esa doctrina pura, ¿verdad? Esa doctrina perfecta que fue enseñada por Cristo, que fue enseñada por el Espíritu Santo a través de los apóstoles. Está hablando de esa sana doctrina. Hay un grupo por ahí que se llama sana doctrina, pero el hecho es que ellos asuman o adopten el nombre de sana doctrina, no quiere decir que la doctrina de ellos sea sana, que la doctrina sea pura. Habría que ver. Algunas cosas pueden estar correctas y otras no, ¿verdad? Pero Dios no se conforma con que hagamos una parte de su voluntad y que dejemos otra. Dios quiere que nosotros cumplamos con toda su voluntad. Y por eso es que debemos de hablar siempre lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Por eso es que el lema de los hermanos que establecieron, ¿verdad?, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, porque se había perdido un poco, ¿verdad?, desde que se fundó la iglesia, con el tiempo se había perdido un poco la enseñanza, ¿verdad? Pero estos hermanos que
hicieron el esfuerzo para restaurar la iglesia, ¿verdad? Tal y como se revelaba y se enseñaba en el Nuevo Testamento, ¿verdad? El lema de ellos: hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. Y es el lema de nosotros también, ¿verdad? Que hablamos donde la Biblia habla y callamos donde la Biblia calla. Lo que tenemos base en la palabra de nuestro Dios, eso hablamos, eso predicamos. Pero no vamos a inventar nada que la palabra de Dios no nos enseñe, que la palabra de Dios no nos guíe en esto, porque tenemos que ser muy, muy cuidadosos. Los primeros cristianos, dice la Biblia en Hechos 2:42, que perseveraban en la doctrina, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Comunión unos con otros. Aquí estamos nosotros teniendo comunión unos con otros. Hemos partido el pan también. Hemos orado. Y hay otros días que nos reunimos también para cantar y para orar. Entonces, por eso es que se habla que ellos perseveraban en la doctrina, perseveraban en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ellos participaban en estas cosas. Pero la Iglesia de Cristo, a través de todos los tiempos, hemos perseverado también en estas cosas, porque son básicas, son fundamentales. Y es importante que nosotros tengamos este conocimiento de la palabra de nuestro Dios, porque desde que alguien, por ejemplo, dice: yo soy pentecostal, en vez de decir soy cristiano, yo soy mormón, yo soy testigo, soy mita, soy luterano, ¿verdad? O mahometano, lo que fuere, ya desde ahí se están apartando de la doctrina correcta. Porque, ¿cómo nos debemos llamar los seguidores de Cristo? Cristianos, ¿verdad? Solamente cristianos, no hay más nombre, no hay apellido. ¿Cómo se debe llamar la iglesia? Iglesia de Cristo, ¿verdad? O iglesia de Dios. Pero es iglesia de Cristo, es iglesia de Dios cuando está siguiendo la enseñanza de Cristo y está siguiendo la enseñanza de los apóstoles. Porque hay una iglesia y bueno, que se llama Iglesia de Cristo, ¿verdad? Pero entre paréntesis tienen una copa, ¿verdad? Entonces, quiero decir con esto que una iglesia por ahí pudiera tener el nombre de Iglesia de Cristo, pero si no está practicando la doctrina de Cristo y de los apóstoles, ese nombre le queda muy grande, ¿verdad? No debe llevar ese nombre. Hay muchas iglesias pentecostales que se llaman Iglesia de Dios y son realmente Iglesia de Dios. Les queda grande el nombre también, ¿verdad? Porque no están perseverando en la doctrina de Cristo y de los apóstoles, ¿verdad? Y la verdad está muy clara en la palabra de nuestro Dios, y la están leyendo, la están estudiando, siempre. Y siempre que nosotros tengamos la oportunidad, debemos aprovechar para enseñarle lo correcto, para enseñarle lo que la palabra de Dios
nos dice a nosotros, porque es como el mismo Jesucristo dijo: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les mando? Entonces, aunque me llamen Señor, si no me obedecen, no soy Señor de ustedes. Y aunque digan que me aman, si no guardan mis mandamientos, ustedes no me aman, ¿verdad? No son mis seguidores, no son mis discípulos, porque tienen que amarme. Para ustedes para ser mis amigos, tienen que hacer lo que yo les he mandado, ¿verdad? Entonces, hermanos, dentro de la enseñanza de Cristo, nosotros debemos hacer siempre énfasis en lo que es el amor de Dios manifestado al mundo en nuestro Señor Jesucristo, y predicar siempre el Evangelio. Eso siempre tiene que estar presente en nuestras predicaciones. Y luego también predicar el plan de salvación. Difícilmente haya alguna iglesia en el mundo que predique, que enseñe el plan de salvación como está en la Biblia, como está en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Como lo enseñamos nosotros, que enseñamos el plan de salvación tal y como ha sido revelado en la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? El plan de salvación tiene 5 puntos, ¿verdad? La fe, ¿verdad? Bueno, lo primero es oír la palabra de nuestro Dios. Por medio de oír viene la fe, o sea, creer. Pero la fe, la creencia, va ligada a lo que es la obediencia. Luego viene el arrepentimiento, viene la confesión y viene el bautismo. En eso precisamente se fundamenta el plan de salvación, ¿verdad? Que está basado en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Enseñar el plan de salvación tal y como ha sido enseñado en la palabra de nuestro Dios. Pero algunos por ahí están diciendo que el bautismo no es importante para la salvación, que desde que usted dice yo creo y levanta la mano, ya es suficiente con eso, ¿verdad? Pero yo no puedo creer eso, porque no es eso lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Y como decíamos ahorita, que tenemos que hablar donde la Biblia habla y que tenemos que callar donde la Biblia calla. Entonces, para terminar, como yo decía al principio, debemos nosotros cada día estudiar las Escrituras. Debemos conocer a fondo la doctrina de Cristo y de los apóstoles. Conocer no para tener la teoría, ese conocimiento en la cabeza, ¿verdad? No, es con el fin de practicar esa doctrina, esa enseñanza, que podamos vivir esa enseñanza. Y luego, entonces, podamos enseñar esa doctrina, esa enseñanza que hemos aprendido de Cristo y de los apóstoles, que podamos enseñarla a los demás. Y cuando nosotros vivimos, cuando practicamos eso, tenemos doble ventaja. ¿Por qué? Porque vamos a enseñar con el ejemplo y también con las palabras. Que Dios nos bendiga y Dios nos guarde. Amén.